de Dios. La palabra se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 12 inclusive. Como le decía, seguramente usted ya la habrá leído, esta escritura, pero es viva, es eficaz para estos días, entiendo yo. Jeremías, capítulo 1, bien, es rapidísimo, Mateo. Gloria a Dios por este joven, que desde está aprendiendo a funcionar. Dice así la escritura, desde el verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú, y a todos los que te manden. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Como punto 1 puse antes de ser formado, porque realmente esto me habla en primer lugar de que no solamente Jeremías, sino todos fuimos formados por Dios. Acá la Escritura nos aclara que todo ser humano ha sido formado por Dios. No solamente el ser humano, sino que sabemos a través del libro de Génesis, en el libro de Génesis se nos aclara que Dios formó los vegetales, que Dios formó los animales, que Dios se tomó tiempo, 6 días, y en el último día dice que reposó. Pero antes de formar a Jeremías, dice, antes que tú fueras formado, antes de ese día, que Dios estaba planeando, por lo visto, me veo, ¿sabe qué? A un padre planeando el nacimiento de su hija. Realmente, Gustavo y yo tenemos el privilegio de ser padres. Y como padres, hemos sido felices por haber visto nacer a nuestro primer hijo, a nuestro segundo hijo. Pero acá en verdad yo veo a Dios actuando como padre, porque dice, antes de que vos fueras formado, yo te di por profeta. Tuvo un plan con Jeremías. Realmente Dios le entregó un plan. Dios concibió un plan antes de que él fuera formado. Pensó qué iba a hacer con Jeremías. Mire que habrá habido un montón de varones en esos días para ser levantado como profeta, con la importancia de que tuvo Jeremías. Pero sin embargo, uno de ellos fue realmente imaginado antes de ser concebido. Amén. Y eso realmente me gustó mucho verlo en la Escritura, de que Dios tenía un plan para con Jeremías. Y a veces pensamos en esto, y si Dios tuvo un plan con Jeremías, el éxito que habrá tenido Jeremías. Y vemos a través de la Escritura que Jeremías no fue tan exitoso, porque Jeremías no fue escuchado. Jeremías predicaba, y sus palabras no eran oídas. Hasta algunos dicen que no querían que él hablara, o sea que lo evitaban, porque sabían quién era. Pero aunque en esos días Jeremías no fue escuchado, sabemos que luego, después de muchos años, sí lo fue. Porque ¿quién puede decir que no lee Jeremías? Todos nosotros leemos el libro de Jeremías, ¿o no? Los tenemos ahí como uno de los profetas que no vamos a dejar nunca de leerlos. Quizá no lo leamos por entero, pero sí hay palabras puntuales que a todos nosotros se nos han predicado. Como por ejemplo, clama a mí y que yo te responderé. Qué versículo tan conocido por nosotros.
el libro de Lamentaciones, de Jeremías, que también nos habla a nosotros en estos días. Así que realmente el Señor tuvo planes con Jeremías para esos días y tuvo un plan aún para estos días, porque estas palabras han quedado registradas para nosotros, los que ni siquiera hemos conocido a este varón. Pero como papás, hermanos, ¿saben qué bueno que es que tengamos planes? Las mamás, cuando están embarazadas, quizá todavía hay mujeres que no están embarazadas, pero están haciendo planes. Dicen, yo un día quiero tener un hijo y quiero que mi hijo haga esto, haga aquello. ¿Saben que cuando nuestros hijos crecieron, nosotros hemos tenido la bendición de tener 2 varones? Yo en lo personal decía dentro de mí, a mí me gustaría que mis hijos toquen en el altar. Así que cuando fueron jovencitos, cuando tuvieron antes de los 10 años, ya los mandamos a aprender música. Bueno, yo tuve la bendición que no solamente a mí, sino que a ellos les gustó, porque ellos hasta el día de hoy están tocando en el altar, los dos. El Rodrigo es pastor, pero sigue tocando ahí teclado. El otro le gusta ser evangelista y toca batería. Así que yo tuve la bendición de verlo. Pero aunque no veamos con nuestros ojos lo que nosotros queremos, porque nuestros chicos son seres individuales que van a tener sus propios proyectos, ¿no es cierto? Y no siempre van a coincidir con los proyectos de mamá y de papá. Muchas veces son los proyectos de mamá, pero sin embargo es bueno que los tengamos. Eso habla bien de los padres. Yo creo que habla bien de un papá de que está queriendo, de que está soñando con que su hijo sea tal o cual cosa. Y después el futuro dirá si fue o no como mamá y papá quisieron. Pero vamos a soñar, porque ¿sabe qué? Es bueno soñar con los hijos. Los hijos no vienen a interrumpir los planes de mamá y de papá. Hoy día vemos que se toman decisiones incorrectas como el aborto, porque algunos piensan, uy, este niño viene a interrumpir mis planes. ¿Y sabe qué, iglesia? Yo le digo, pero que un niño nunca interrumpe los planes de nadie. A lo sumo los va a postergar. Mamás que quieren estudiar, bueno, por ahí tienen que esperar unos añitos más, hasta 7 años más o menos, hasta que den este crecidito. Quizá otras puedan estudiar al poco tiempo porque encuentran a alguien que se lo cuide, pero los niños no interrumpen los planes de nadie. Al contrario, vienen a sumar al hogar todo ese amor y ese afecto que las mamás y los papás necesitamos, porque son realmente seres amorosos. Gustavo contaba hace un ratito, y es algo que por lo que veo estamos los dos pensando, no sabía yo que él también se lo estaba preguntando, porque tenemos nietos tan afectuosos. Teo es tan afectuoso, y yo digo, ya está cumpliendo los 10. ¿Cuánto tiempo más me quedan a mí como abuela de abrazos? Quizá no tanto, porque va a ser más cuando son varones, ¿no? Va a ser cada vez menos. Los chicos ya, los varoncitos cuando crecen ya no abrazan tanto a la mamá, no abrazan tanto, muchísimo menos a la abuela, pero todavía lo estamos disfrutando, porque todavía nos están abrazando a pleno, y como son niños de esta época todavía le hacemos hasta upa. Vio que antes eran chiquititos, ya lo dejamos de alzar. Ahora no, ahora los chiquititos todavía de vez en cuando hasta le hacemos upa y disfrutamos de ellos. Así que no se priven por un minuto. Las mujeres a veces se privan por un minuto de falta de fe, de todo el afecto que le va a venir por muchos años y quizá de toda la vida de tener hijos e hijas. Pero decíamos de este varón que tuvo planes, Dios con él, y que había sido formado no solamente para ser un varón de hogar, sino también un varón para ser profeta. Dice que Jeremías fue un profeta a las naciones. Fue un profeta, dice que 5 reyes, durante 40 años fue el ministerio de Jeremías, y 5 reyes estuvieron ahí cambiando mientras él estaba profetizando. ¿Sabe que a lo que vi acá en Segunda de Pedro, a ver, ahí si me lo buscan, Segunda de Pedro 1:19, algunos tienen el ministerio de profeta, algunos o todos, en cierta forma algunos, pero en otra forma lo tenemos todos. Y vamos a ver Segunda de Pedro 1:19, ¿qué es lo que dice? Dice, tenemos también la palabra profética
bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A ver, alguien que tenga una Biblia así, levántela. Yo porque tengo el celular no puedo hacerlo. Ahí está la palabra profética más segura. Acá hay muchas cosas, por eso no lo sé. También está la palabra, pero quizá hay más cosas que la palabra de lo mismo, porque tenemos un montón de aplicaciones. Pero esa palabra dice que tenemos que estar seguros. Y toda palabra, toda persona, que predica, ¿qué está haciendo? Está profetizando. Amén. Porque está hablando palabra de Dios. Así que pongamos nuestra boca en manos del Señor, porque esa es la palabra profética más segura. ¿Seamos escuchados o no seamos escuchados? Jeremías dice que tuvo que hablar en un tiempo histórico donde había una declinación moral, religiosa, donde había mucha idolatría, y en esos días le tocó a Jeremías, este hombre que tuvo un plan específico de parte de Dios. Antes de ser formado, Dios le dijo: bueno, yo te formé para esto, para esos días de declinación moral, de declinación religiosa, para esos días donde la palabra de Dios en oportunidades se había rechazado. Jeremías 17:23, vamos a ver qué dice. ¿Cómo eran esos días? Dice: pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. ¿Saben lo que significa endurecer la cerviz? Cuando alguien nos viene a hablar, quizás ya lo sepa, ¿no? Pero cuando alguien viene a nosotros a exhortarnos a que nos reconciliemos con Dios, si nosotros hacemos oído sordo a esa palabra, dice que endurecemos la cerviz. Recordamos también a Faraón, ¿se acuerdan? Que Moisés le hablaba a Faraón, le decía: dejá salir a mi pueblo, que mi pueblo me tiene que servir, dejá ir libre. Y Faraón no escuchaba. Y dice que cada vez que rechazaba la palabra, el corazón se le endurecía. Ahora le pasó a Faraón y nos puede llegar a pasar a nosotros. Si Dios nos quiere corregir en estos días, y nosotros hacemos oídos sordos, seguimos por la nuestra, seguimos haciendo nuestras malas actitudes. ¿Y qué pasa con el corazón? El corazón se puede ir endureciendo. Así que prestemos atención a cada palabra del Señor, ¿sí? Bueno, dice el libro de Romanos, mire, este pasaje realmente es importante, de lo que pasa con algunos, porque parece ser que algunos no quieren escuchar la palabra del Señor. Dice Romanos 10, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la cosa por la que no escuchan? Porque yo veo que a veces en la iglesia cristiana nos empezamos a acusar los unos a los otros, y que esto no acontezca, sino que oremos al Señor. El Señor sabe por qué no escuchan la palabra algunos. Dice el libro de Romanos: porque yo les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Poné de nuevo el 3, por favor. El 3 aclara bien, dice: procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Creemos, pero saben que hay algunos que no se quieren ajustar a la justicia de Dios, sino que quieren establecer su propia justicia. Miren si no está sucediendo ahora. Gente que está cambiando la justicia de Dios por la propia justicia. Entonces no se quieren acercar a Dios. ¿Por qué? Porque no se quieren realmente sujetar a la justicia de Dios. Porque para acercarnos a Dios nos tenemos que realmente creer y sujetar a lo que está escrito. No podemos establecer nuestra propia justicia, no podemos establecer nuestras propias normas. O sea, dice: tienen celo de Dios. ¿Se quieren salvar? Díganme, ¿se quieren salvar? Sí, se quieren salvar, pero se quieren salvar con sus propias reglas, diciendo: yo voy a hacer así, yo voy a hacer así. Esta religión me gusta más, porque está más conforme a lo que yo opino.
predicarle toda la verdad de Dios. La suma de su palabra es verdad, está escrito. Y nosotros en el ministerio, como profetas que somos todos, tenemos que hablar la verdad de Dios y exhortar. Jeremías dijo en el verso 7, a ver qué dice el verso 7 del principio. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. Realmente Jeremías dijo, he aquí que yo soy joven. Y es verdad, porque Jeremías era joven, parece ser que tenía menos edad que la de todo el resto, esa actividad que Dios le estaba pidiendo, había otros que la ejercían cuando eran más adultos. Pero Jeremías, dice en los libros históricos, que tenía, cuando recibió la palabra, entre 17 y 20 años de edad. Era en verdad joven. Pero Dios, ¿sabe qué? Dios lo equipó. Dios realmente le dio palabra para que realmente ejerciera ese ministerio que él le estaba pidiendo. Y era un joven tímido, era un joven vergonzoso, sin embargo Dios lo hizo distinto. Hermano, no diga usted que es joven, sabe que Dios quiere usar a la juventud en estos días. A ver, ¿cuántos jovencitos tenemos acá? Me levantan la mano vos, el primero. A ver, bien, porque yo estoy mirando, ¿sabe qué? Yo me estoy mirando desde hoy a Mateo. Así que levante la mano, Mateo, joven que Dios llama. Joven que Dios llama para ir a Dios llama a los jóvenes. Así que Mateo no va a ser tímido, no va a ser vergonzoso, se va a llenar de la palabra. Y no solamente a él, sino a todos. Estoy mirando ahí al hijo de Nadia. Gloria a Dios porque está acá presente. ¿Cómo era que se llamaba el hijo de Nadia? Nahuel, ahí se me escapan los nombres. Nahuel, gloria a Dios también por Nahuel. Tenemos acá a las jovencitas hijas de Carlos, de Roxana. Dios llama. Hay otros que ya tienen 20 y pico, son jóvenes también. ¿Hasta qué se estipula? 60. Bien. Un poquito más. Bien, ¿sabes por qué? Porque tenemos que hablar todos, es la verdad. Tenemos todos. En esta época estamos animando a los jóvenes, pero en realidad tenemos que hablar todos de la palabra del Señor hasta el día que el Señor venga en su regreso o nos llame antes, que no lo sabemos. Pero estamos animando, así que jóvenes, alégrense en su juventud, tome placer su corazón, dedíquese a su juventud, pero dedíquese también porque Dios en este tiempo lo está llamando. No diga que es joven, no diga, no sé hablar porque Dios le va a dar palabra y ahora está escrita. Gracias a Dios la tenemos, así que llénese de la palabra los jóvenes que van a saber hablar y muy bien. Esto se lo podemos decir mi esposo y yo con autoridad. Nos convertimos en medio de una campaña, así que en medio de esa campaña estaban todos los jóvenes, estaban todos dispuestos. Nos sacaron a la plaza a la semana de convertirnos. Así que el día domingo lo cambiamos con mi marido. Nosotros veníamos del mundo, salíamos, pero bueno, cuando entramos a la iglesia el domingo ya fue para ir a la plaza. Así que íbamos a la Plaza San Martín. Yo siempre digo, yo no sabía ni hablar, porque que iba a hablar del Señor no sabía. Pero me dieron un papelito, así que el papelito decía lo que yo no sabía. Pero hemos puesto nuestra vida de a poquitito y hemos predicado desde que teníamos 20 años. Hemos servido a Dios y lo seguimos haciendo. Y hay una promesa para su vida, una promesa para todos aquellos que quieran servirle, que Dios va a poner realmente ese fuego en su corazón. Amén. Dice que Jeremías, que tuvo momentos serios y hasta quiso dejar realmente la obra del Señor. Pero sin embargo Dios le puso fuego en su corazón. Dice, y ese fuego hizo que él ardiera espiritualmente. Y se fue el Señor más fuerte que él. Así que Dios va a poner fuego en nuestros corazones para que a diario estemos predicando de su palabra. Amén. Esto es necesario. Dios va a dar también autoridad. En el verso 10 dice que, mira, que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, y para edificar y para plantar. Miren todo esto, se lo puso a Jeremías y yo entiendo que nos lo pone a nosotros, hermano. Dios nos da esa
autoridad, y cuando termine la reunión me gustaría que el pastor esté orando, yo también le voy a estar acompañando, para que Dios le dé más autoridad todavía a todos los aquí presentes, porque necesitamos autoridad de Dios. ¿Saben? Cuando nos movemos con la autoridad de Dios, con la autoridad de su palabra, con una autoridad respaldada por el Espíritu Santo de Dios, realmente las cosas son más fáciles. Va a haber muchos más que nos van a escuchar. Quizás algunos van a seguir sin escucharnos, pero va a haber muchos más que Dios nos va a estar escuchando, porque venimos con una palabra, con autoridad de parte de Dios. Dice que en esos días era necesaria la autoridad. ¿Por qué? Porque en Jeremías 23, búscame por favor, 25 al 27, miren que había qué cosa, falsos profetas, abundaban los falsos profetas, y Dios lo levanta a Jeremías a causa de qué, de que había muchos que les gustaba hacer lindas promesas, ¿no? Les gustaba la palabra adornadita del ánimo, del todo va a estar bien, del Dios te ama, pero Jeremías se tenía que levantar para decirles que había muchos que estaban soñando falsas visiones y tenían falsas profecías. Dice, he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen en mi pueblo, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Era en verdad grave lo que estaban haciendo los falsos profetas. Eran sueños falsos, ellos habían sido engañados, sin querer estaban engañando también al pueblo, y con esa actitud, con esa falsa profecía, lo que hacían era que el pueblo se olvidara de Dios. ¡Oh, qué tremendo! Así que, hermanos, pidamos sobre todas las cosas. Creo que alguna vez uno ha soñado cosas que no fueron de parte de Dios. Quizá yo también he recibido algún sueño, por eso después de que me di cuenta que no era de parte de Dios, ¿sabe qué dice? Empecé a clamar, Señor, dame discernimiento. Dame discernimiento. Porque algunas veces he soñado sueños tuyos y algunas veces he soñado cosas que fueron, como dice mi marido, por ejemplo, una indigestión de que hemos comido pesado la noche anterior. Pero pidamos como pueblo de Dios sabiduría, sabiendo que si nos llamamos profetas, si decimos que hablamos en el nombre de Dios, es una terrible responsabilidad. Pidamos realmente discernimiento de espíritu para saber si el sueño vino de parte de Dios o no vino de parte de Dios. El Señor realmente nos va a dar palabra, el Señor va a llenar nuestra boca, el Señor va a darnos de su toque. Cada profeta de parte de Dios, vemos que recibió un toque de parte de Dios. Isaías recibió su toque, Ezequiel recibió su toque de parte de Dios, Jeremías recibió su toque, y usted y yo también vamos a recibir un toque de parte del Señor. Amén. Y si quiere ser profeta, mira, acá le encontré otro pasaje, 1 Corintios 14, 24 y 25, pídaselo al Señor. Pídale al Señor, porque hace bien en pedir esto al Señor. 1 Corintios 14, 24 y 25. Dice, porque si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así que si tiene el ministerio profético, no va a ser convencido por uno ni por dos, sino por muchos. Por muchos va a ser convencido, por muchos va a ser juzgado, si es que tiene que ser juzgado en algo, sino que y vamos a ver que las personas que dice acá se convierten. Así que qué importante que nos reunimos como iglesia y qué importante tener un ministerio profético en uno. Entonces, el Señor le dijo en el verso 11, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Yo separé esto y primero me quedé con el ¿qué ves tú? Porque, sin embargo, en estos días, mira hermano, que vemos de
tenemos este aparatito, uno ve de repente algo que quiere comprar. Nosotros en casa, el año pasado, después de 14 años, cambiamos la heladera por consejo del técnico de heladeras. Amén, hermano. Gracias a Dios viene un pastor que se encarga de heladeras y me dice, mira, ¿cuántos años tiene? Y tiene tantos. Bueno, hay que hacerle esto. Marcela dice, yo te la arreglo, pero vos sumás lo que tenés que hacer hoy, lo que tenés que hacer en 3 meses, lo que tenés que hacer. Dice, ya hay que arreglarle tantas cosas que es mejor que comprar una heladera nueva. Vos te mereces una heladera después de 15 años. Realmente el pastor me convenció. Y fue bueno, en realidad yo lo valoro, lo cuento. Lo cuento porque no fue porque no es técnico de heladera, ¿no? Él no me iba a convencer. Lo valoro porque él renunció a su trabajo de técnico, ¿no es cierto? Y se fue de casa sin recibir ni la paga por la visita, ¿no? Me aconsejó como hermano en la fe. Sí, compramos la heladera, pero a lo que iba. Compramos una heladera que nada que ver con la que la estamos extrañando todavía, porque era mucho más linda la otra. Porque ahora se cuesta tanto que bueno, nos fuimos a la más barata, no a la primer marca. Pero a lo que iba, de lo que uno ve, a veces uno con la ilustración lleva tiempo. ¿Qué es lo que uno ve? Busqué una heladera, bueno, la busqué hoy. Al otro día la compré. Tuve más o menos 10 días viendo heladeras, porque veo que esto es una cuestión que buscas una cosa y estás como 10 días mirando lo que buscaste. Me la mandaron por Facebook, me la mandaron por Hotmail. Yo ni pedía, pero se me vinieron anuncios de heladera como por 10 días. Hermano, ¿qué menos? Después de unos meses se me ocurrió ver la noticia del volcán que estaba erupcionando en una de las islas ahí cerca de donde vive el hermano de mi marido, no, en la otra isla. No sé cuántos días estuvo erupcionando, yo miré 2 veces la noticia. Creo que me desperté un mes con mi primera noticia del volcán en erupción. Y yo dije, Señor, basta, esta noticia no la voy a mirar más, porque parece ser que es lo único que puedo llegar a mirar. No se fue mal la noticia. Hermano, ¿qué es lo que vemos? Dice acá que Jehová le dijo a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? Bueno, antes de ver lo que veía Jeremías, yo anoté primeramente quizá lo que vio Eva, Génesis 3, 6 y 7. Vamos a ver lo que vio Eva. No lo busque, que es rapidísimo acá Mateo, para buscarnos los versículos bíblicos. Dice, Eva y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Hasta ahí. Vio la mujer cómo era este árbol. Era bueno para comer, era agradable, era codiciable, era todo eso, pero no tenía que comer. Sin embargo, desobedeció. Vio, yo sinceramente, cuando veo este versículo, digo, Eva era brava, era brava, porque el jardín del Edén estaba lleno de árboles, estaba lleno, podía comer muchísimo, podía mirar muchísimo, y ella tuvo que plantarse ahí en el arbolito que no tenía que mirar, en el arbolito que no tenía que comer. Bueno, acá estamos nosotros, acá estamos presentes. ¿Qué vio David en el Salmo 8? Ahora vamos a pasar a alguien que vio algo bueno y alabó al Señor. Salmo 8, versos 3 y 4. Dice que David dijo así. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Vio los cielos y luego se vio a sí mismo. Vemos los cielos y alabamos realmente a Dios. Y luego vamos a ver consejos de dónde tenemos que poner nuestra mirada. Hebreos 12, 2. ¿Qué dice Hebreos 12, 2? Por si todavía no lo recuerda este pasaje. Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si tenemos que agarrar un resaltador amarillo, de esos que tenemos en casa, y cuando lo necesitamos no lo encontramos, como en mi caso, yo agarraría el resaltador amarillo y pondría puestos los ojos en Jesús. Netamente es eso. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Colosenses 3, 1 al 4, dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, pongamos realmente nuestra mirada, nuestra atención en todo lo que viene de arriba, en todo lo que Dios tiene para nosotros, en toda la palabra de Dios, en todas las oraciones. Pongamos nuestra mirada en todo lo espiritual. Realmente todo lo que viene de arriba, todo lo que viene de parte de Dios es digno de nuestra atención. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros realmente vamos a ser arrebatados por el Señor. Y alguien dijo en un comentario y me gustó mucho, dice, va a ser la continuidad de lo que estuviste haciendo. ¿Qué estuvimos haciendo? Buscando a Dios. Entonces va a venir ese Dios al cual estuvimos buscando y nos va a llevar con Él. Por eso, hermanos, busquemos lo espiritual. Busquemos lo espiritual día a día, momento a momento, porque vamos a ser arrebatados por ese que realmente estamos buscando. ¿A quién buscamos? A Cristo. Así que ese que estamos buscando, a su vez, nos va a venir a buscar en el día de su regreso. ¿Qué vio Jeremías? El Señor le preguntó, Jeremías, ¿qué estás viendo? Y Jeremías era un espiritual, veía solo lo espiritual. Es evidente que Jeremías no era un confundido. Los otros profetas estaban siendo confundidos. Jeremías no estaba siendo confundido y vio la visión que Dios tenía para él. ¿Saben que él tenía una visión? Y la visión que él vio fue una vara de almendro. Yo hasta la busqué en la foto y me olvidé de cargarla ahí en el celular. Está ahí en la computadora. Vi una hermosa foto de un almendro que estaba ahí ya florecido. Y el almendro, dícese que lo que significa, Dios le mostró a través de esto a Jeremías, él lo vio, pero ¿qué era lo que significaba para él y para nosotros también en estos días? Porque si no nos queda como una linda historia de las cuales vemos en la escuela dominical para los pequeños. Dice que significa que el almendro es el primer árbol que despierta luego de la larga noche de invierno. Acá estamos empezando el invierno. Pero si hablamos del fin del invierno, dice que el almendro va a ser el primero en brotar, el primero en florecer. Dice que ese árbol es como que despertara a todos los demás que están durmiendo por causa del invierno. Así que, hermanos, ¿qué quiere decir? Aparte de que el almendro florece, hermanos, que nosotros estamos llamados a despertar. Ya dijimos que quizá algunos no nos quieran escuchar, pero para este final de esta prédica vamos a hablar de los que sí nos van a escuchar. Porque hay muchos hermanos que están dormidos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta de cuáles de nuestros hermanos en la fe, quizá hubo jóvenes, hubo niños que han nacido y que ahora están en cierta forma como dormidos. ¿Por qué? Porque se han dejado. Ya no los vemos más en la fila, no los vemos más en la iglesia, no los vemos más en nuestras reuniones de oración. A veces les queremos hablar y no quieren ya hablar del Señor. Ya están ocupados en sus cosas, ya están ocupados con su trabajo, están ocupados con su estudio. Y son cosas buenas y de hecho que tenemos que trabajar y estudiar, pero cosas a las cuales tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo. Hermanos, hoy el Señor creo que nos quiere decir que no nos olvidemos de ellos. Quizá vamos a tener que hacer, como dice acá, arrancar, porque en estos años quizás se le hayan sumado algunas doctrinas extrañas que se las vamos a tener que arrancar con palabras de Él y decirle, bueno, hasta acá con esa doctrina, pero volvete al Señor, porque el Señor viene en breve. La parábola de las 10 vírgenes, ¿qué nos habla?
de gente que se despertaba. Había 10 vírgenes, todas se habían dormido, dice la palabra. Y de repente el Señor las despertó. Pero ¿cómo despierta el Señor? Por la locura de la predicación. Así que dediquémonos a predicar a aquellos que están muertos espiritualmente, dediquémonos a predicar a aquellos que se han dormido y hoy necesitan ser despertados con una prédica tuya y una prédica mía, con una prédica de autoridad, una prédica que realmente les va a arrancar lo que en este tiempo se le implantó en su corazón y se le va a dar una nueva palabra, porque Dios hace nuevas todas las cosas, hermano. Yo no sé si es tu caso, pero yo creo que tenemos que pedirle aún más autoridad al Señor.